Como bien estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas, hoy nos convoca nuevamente la lectura de Nehemías, esta vez en el capítulo 2, y hemos leído solamente estos 10 versos, del 10 al 20, porque sería extenso leer todos los textos importantes en este libro para la iglesia. Sabemos por lo que hemos estado hablando que es un hombre que llegó de ser el copero del rey en Persia, en Babilonia, ya en manos de los persas, a ser en Jerusalén el hombre importante, gobernador de la provincia de Judá. Los persas habían dejado ir al pueblo y se encontraba ya este hombre con credenciales, con cartas del rey Atarjerjes primero, para llegar y reconstruir su tierra, el templo, las paredes, las puertas y la vida espiritual. Y este trabajo lo hizo tanto el sacerdote Esdras como Nehemías, no en condiciones fáciles, sino con muchos problemas para la reconstrucción de los muros. Ellos querían reconstruir y querían organizar la comunidad judaica en aquel lugar. Recuerden que no todos marchan o son llevados al exilio, sino que el texto nos dice una y otra vez que un remanente quedó allá en la tierra. Pero ese remanente que quedó estaba como desorganizado y no tenían mucho ánimo para llevar adelante una tarea tan grande a la que Dios había llamado a Nehemías. Pues allí está el hombre que recibe las cartas del rey para que por cada lugar que fuera pasando, los gobernantes del lugar le ayudaran para su regreso a la tierra a reconstruir. Pero allí estaría la oposición de los gobernadores de Samaria, y no le fue fácil la tarea a este hombre de Dios, Nehemías. Entonces, en el capítulo 1 estuvimos viendo hace 3 semanas cuál fue el comienzo de todo, y el comienzo fue una preocupación de Nehemías, un dolor cuando escuchó a sus hermanos regresar de la tierra y contarles lo que allí estaba pasando. Y el capítulo 1 nos narra un muy breve diálogo entre él y el rey, en el que se le permite regresar a la tierra. Pero todo comienza con la oración de este hombre de Dios. Y una oración en la que él sabe que la situación es difícil, pero él reconoce la grandeza de Dios, que Dios tenía la capacidad de cambiar todo aquel escenario triste, deprimente, en el que se encontraba la tierra que él amaba, aunque nunca había estado allí. Él reconoce que Dios es fiel, aun cuando el pueblo de Israel una y otra vez se alejaran de él, de Dios. Él reconoce en esa oración que Dios es grande, es poderoso, pero además es un Dios fiel. Y esa oración de Nehemías, que era la oración de un hombre triste, de un hombre humillado delante de Dios, también lleva una confesión de pecados, y no solamente por sus pecados, por sus errores, sino por los pecados de su pueblo. Y por supuesto la petición de este hombre era una petición que dejaba la puerta abierta a la voluntad de Dios. Él no le estaba exigiendo a Dios. Hoy en día se habla de oraciones como arrebátale a Dios tu bendición. Él simplemente pide a Dios, se humilla delante de Dios, reconoce la grandeza de Dios, reconoce su pecado, reconoce
los pecados del pueblo, le pone a Dios delante cuál era su petición y las puertas se abren para este hombre. Y cuando se abre la puerta, se abre de verdad, como decíamos anteriormente. Él fue con cartas para que le fueran ayudando en cada lugar donde él debía pasar. Pero ahí estaban los amonitas, estaban los samaritanos. La tarea, una vez llegada a la tierra, no le iba a ser fácil. Aquí nosotros hemos leído en el verso 2, en capítulo 2, el verso 10, que dice: pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. La tarea que tenía Nehemías por delante era una tarea difícil. Que Dios se moviera en aquel lugar para que él regresara era el comienzo de una tarea difícil, para la cual Nehemías tenía que seguir orando y tenía que seguir trabajando. Lo primero que hace Nehemías en el capítulo 2, el verso 12, ¿qué cosa es? Dice el verso 12 que, dice el texto: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba. Y este hombre, cuando llega a Jerusalén, pasa 3 días, nos dice el texto, allí, y sale una noche a caminar por la ciudad para inspeccionar lo que allí estaba ocurriendo realmente. A él le habían contado lo que estaba ocurriendo, pero él quería saberlo por sí mismo. A él le dijeron cómo estaban las cosas allí, pero él dice: me toca a mí si voy a llevar adelante esta misión, no por lo que me han contado, sino por lo que yo voy a ver, a inspeccionar, a constatar. Y ahí sale. Ustedes saben que cómo son las cosas cuando a uno le dicen algo, le cuentan algo. A usted le pueden contar una cosa aquí hoy y eso va a otra persona y a otra persona y a otra persona. Y cuando llega la última persona, si usted había tenido un problema en una uña, ya lo mataron, lo enterraron y usted no se enteró. Yo me imagino que cuando llegó esa gente de allá de Jerusalén, él dijo: bueno, puede ser verdad, pero de todas formas yo voy a inspeccionar Jerusalén a ver lo que pasaba, no por lo que te cuentan, sino por lo que tú puedes constatar personalmente. Y entonces él no se dejó llevar por eso, sino que él sale a inspeccionar. Y cuando sale a inspeccionar, ¿qué ocurre? Dice que en un momento él comienza a ver, efectivamente le habían dicho la verdad. No se había, en ese viaje de Jerusalén a Persia, no se había tergiversado mucho la verdad. Pero hay un momento en el texto que dice que la cabalgadura no pudo pasar por un lugar porque había muchos escombros y tuvo que dar una vuelta. ¿Qué quiere decir? Que el problema era como le contaron, pero había todavía problemas adicionales. Había escombros. Nadie le había dicho que tenía que primero sacar los escombros para empezar a reconstruir. No solamente es que la pared no está, sino que los escombros, la basura está allí y había que sacar todo eso para poder comenzar la obra. Es decir, él se dio cuenta porque él inspeccionó que había un problema adicional que no le habían contado y la situación es peor. ¿Por qué? Porque ¿con quién cuenta él? Él cuenta con el remanente que se había quedado allí y con los que hicieron el viaje con él. Pero recuerden que los que se habían quedado allí con el remanente, ellos no tenían mucho interés porque habían vivido ya ¿cuántos? 100 años más o menos en aquel destrozo y se habían acostumbrado a vivir. Entonces hay un problema para él. Él necesita convencer a la gente de que es importante reconstruir. Él tiene que conseguir gente para hacer este trabajo. Y la obra de animar a los demás, de convencer a los otros para que se sumen al trabajo, es
tremendamente difícil en un contexto en el cual los otros israelitas, los otros miembros de la comunidad judía se habían acostumbrado a vivir de esa manera. El ejemplo de que muchas veces nos acostumbramos a vivir, los israelitas no se daban cuenta ya de que la ciudad estaba, no solamente se daban cuenta que la ciudad estaba destrozada, pero estaban viviendo entre esos escombros. Es como cuando uno, no sé si a usted le ha pasado, a veces uno, cuando yo que me he mudado 5 veces en muy pocos años, cuando uno va a entrar a un mueble y usted le da un golpe a la pared con el mueble y se le hace un hueco. En mi país le dicen una abolladura, pero yo no sé si eso es una mala palabra para otros países. Ok, entonces usted le abre un hueco, es un hueco en la pared, y usted cuando mira ese hueco primero dice, tengo que arreglarlo. Pero pasa un día, pasan 2 y pasan 3 y usted lo mira, y cuando pasa el tiempo usted se acostumbra a vivir con ese hueco en la pared y ya se hace parte de su vida, se hace cotidiano. Eso es lo que pasaba con los israelitas. Cuando había mucho escombro, ellos dijeron, recogerlo es muy difícil, y se acostumbraron a dar la vuelta y simplemente no caminar, no limpiar los escombros, sino que a dar la vuelta, y a veces no miraban para ahí. Cuando uno no quiere mirar para un lugar, no mira para un lugar. Así que ellos se acostumbraron a vivir de esa manera. Imagínense usted el trabajo que tenía por delante este hombre, Nehemías. A veces esto es un mensaje para nosotros y pueden decirme, esto es una interpretación muy simple, ¿no? Pero a veces en nuestra propia vida nos acostumbramos también muchas veces a vivir entre ruinas, a vivir entre escombros, y en nuestra propia vida a veces no atendemos esas áreas, porque nos acostumbramos a saltar esos escombros, nos acostumbramos a darle un rodeo a esa basura y no dedicamos el tiempo para ordenarla, para recogerla. Por supuesto que eso va a implicar un riesgo, es una obra difícil. A veces lo más fácil es no mirar para ahí, pero hay que mirar, hay que quitarla, hay que limpiar en nuestra vida y no acostumbrarnos a vivir entre escombros. Y algo así le había pasado a este pueblo de Israel. Entonces, en el verso 18, Nehemías les anima y les dice, no estamos bien, tenemos todos estos problemas que ustedes están mirando y que yo he podido constatar por mí mismo, que no me lo contaron, pero Dios está con nosotros. Él tiene el llamado de decirle, Dios está con nosotros. En ese proceso de convencer a su pueblo, Él tiene que soportar, como aquí se leyó en esta mañana, Él tiene que soportar ser despreciado, ser ridiculizado, que se rieran de Él. Él sufrió, por supuesto, enemistad, sufrió oposición a causa de las dificultades que tenía la obra que él quería realizar. Él tenía dificultades internas porque él tiene que convencer a un pueblo que le dice, Nehemías, esto tómalo suave porque hemos vivido 100 años. Lo que él quería era hacer esa obra como realmente la hizo muy rápido. Ustedes saben que Nehemías hizo una obra en Jerusalén en muy poco tiempo. Pero ellos habían vivido años y años así. Y le decían, muchachón, tranquilo, vamos suave, al final vamos a levantar estos muros y estas puertas, pero esto es sin apuro, porque así hemos vivido siempre. Qué obra tan difícil la que tenía este hombre por delante, este hombre Nehemías. Así que les animó a ir adelante. Y entonces el texto del verso 18, si me permiten leerlo, es muy elocuente. Fíjense, uno de los problemas del remanente que se había quedado en Jerusalén, en la tierra, en Judá, es que Dios se había olvidado de ellos. Ellos no les resulta familiar. Cuando uno tiene muchos problemas en la vida, uno piensa, Dios se habrá olvidado de mí. Se habrá olvidado que yo estoy aquí en este lugar y que yo le estoy sirviendo y que estoy perseverando en su camino por 10, por 15, por 20, por 30 años.
Eso es lo que pensaba ese pueblo. Dios se olvidó de nosotros y entonces aquí no hay nada más que hacer. Ahora llegó este loco y dice que esto él lo va a hacer en 50 y pico de días. Entonces el verso 18 va a decir una cosa, en pocas palabras: si yo estoy aquí, si yo les estoy hablando estas cosas, si yo estoy delante de ustedes y he hecho ese camino desde Persia hasta acá, es porque Dios no se ha olvidado de ustedes. Si yo le estoy diciendo estas cosas, es porque Dios no se ha olvidado de su pueblo. Entonces, dice el texto, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para mí. Si le contó su testimonio, cómo el testimonio a veces nuestro, el sencillo testimonio nuestro puede hacer una diferencia en la vida de aquellas personas que necesitan ánimo para su vida. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, porque Dios es soberano y Dios puede utilizar a un rey, aunque sea un rey pagano, a favor de su pueblo. Y dijeron, cuando escucharon eso: levantémonos y edifiquemos. Dice, y así esforzaron sus manos para bien. A veces, hermanas y hermanos, vivimos nuestra vida pensando que Dios en algunos momentos se ha olvidado de nosotros. Vivimos a veces vidas que no avanzan porque estamos anclados en problemas, en dificultades, en cosas que nos quieren robar nuestra bendición, que quieren traer problemas a nuestra vida, que no nos permiten a veces quitar el escombro que queremos quitar de nuestra vida, porque todos tenemos que vivir con los problemas de ayer y las preocupaciones por el futuro. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y este es el mensaje, porque este hombre iba a tener oposición, este hombre iba a sufrir muchas cosas. Si usted se lee Nehemías o Esdras, técnicamente se puede decir que es el mismo mensaje. Usted se va a dar cuenta cómo la mano de Dios está en la vida de este hombre, y él depende de la gracia de Dios. Si por alguna casualidad estamos en estos momentos viviendo una vida que no entendemos las cosas malas que nos pasan, pensemos que solo la gracia de Dios nos puede levantar. La gracia de Dios es la que puede levantar nuestras puertas, que nos protegen, reconstruir nuestros muros, aquellos que un día estuvieron abajo, pueden ser reconstruidos, y sobre todas las cosas la vida espiritual, que a veces se afecta con los problemas que vienen hacia nosotros, y los problemas no nos piden permiso para llegar, simplemente llegan aunque tú no los invites, hermana y hermano. Cuando no tienes inconvenientes a veces en tu vida, no valoras realmente las bendiciones de Dios. A veces algunos problemas en nuestra vida, a veces alguna oposición en nuestra vida, si no nos destruye, nos puede enseñar. Mira esas cosas por las que puedes estar pasando hoy, esas cosas malas por las que puedes estar transitando. Si esas cosas no te aniquilan, si esas cosas no pueden contigo, te hacen pensar y te enseñan. Piensas en cuáles son las cosas que te están haciendo pensar en este momento. Piensa en aquellas cosas malas que te están enseñando, que te están transmitiendo alguna enseñanza vital para tu vida en este momento. Cuando estamos pasando por las situaciones difíciles, ¿cuáles son las cosas que nos cambian nuestra escala de valores? Y lo que era importante para mí antes del problema, ya no es importante ahora. Y sobre todas las cosas depende de la gracia de Dios. Es solo la gracia de Dios la que te puede levantar a ti y a mí cuando estamos derribados. Es solo la gracia de Dios la que puede levantar una iglesia.
es solo la gracia de Dios. Decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Él está con nosotros, su gracia nos sostiene. Hagamos la obra, que será difícil, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti, ni de ti, ni de ti. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Dios estará con nosotros haciendo la obra. Y si Él está, estamos seguros, hermanas y hermanos. En esa fe continuemos adelante. Oremos al Señor. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia en este día, Padre. A veces cansado por muchos problemas, por enfermedades, por noticias, por cambios dramáticos en nuestra vida, por la pérdida de seres queridos, por la enfermedad de aquellos que amamos. Señor, estamos en tus manos. Y te pedimos en esta hora, Padre, por todos los enfermos y los necesitados de nuestra iglesia. Señor, ahí están sus nombres, pero sabemos que tú tienes esos nombres presentes aún antes que nosotros los pongamos en esta lista, Padre Santo. Aquí diremos, tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Ministranos con tu gracia, para que esa gracia, Señor, abunde en nuestros corazones y nos haga levantarnos si estamos caídos, despertar si estamos dormidos. Si sentimos que no hay esperanza, que tu gracia, tu simple gracia, nos dé esperanza, aliento y fuerza. No nuestra propia fuerza humana, sino la fuerza de tu Espíritu, obrando en nosotros y obrando en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, ahora y siempre. Amén. Amén.